Hola chicos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En algún momento del día estaremos viendo este video de filosofía que es la clase número 7, final ya del eje número uno, donde vamos a estudiar y vamos a ver lo que son las ramas de la filosofía. La filosofía, como toda ciencia, como toda disciplina, como ustedes la quieran llamar, tiene sus ramas que son los distintos objetos de estudio a los cuales va a abordar. Esto es importante conocerlo, saberlo, porque nosotros en el curso de filosofía que tenemos, imagínense, en un solo cuatrimestre en el año, no vamos a poder abarcar todas las ramas que la filosofía implica. Vamos a llegar a realizar una mera introducción, un mero inicio a la profundidad que tiene este saber filosófico, pero está bueno decir y conocer a todo lo que la filosofía puede dedicarse y a todo lo que la filosofía de hecho se dedica. Nosotros, en el caso mío, que somos, podemos decir, profesionales de la filosofía y nos hemos dedicado a esto, bueno, uno se especializa en alguna de las ramas. Cuando yo hice la licenciatura me especialicé en lo que sería el conocimiento y la imaginación humana, y cuando hice el doctorado me especialicé en lo que sería la afectividad humana. Pero estas son, dentro de una de las ramas de la filosofía, un tema puntual, muy específico. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a ir conociendo cuáles son estas ramas de la filosofía, y como hemos dicho, tiene que ver con las preguntas. ¿Y cuál es la primer pregunta que nos hacemos, miren, de pequeños, desde que somos bebés y empezamos a hablar? ¿Qué es lo primero que se pregunta el niño? ¿O qué es lo primero que pregunta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aprende un nombre. Esto mamá, papá, comida. Bueno, uno va dándole hasta conceptos, hasta palabras que son fáciles de aprender, ¿no es cierto? El auto, el tutú, el auto. Bueno, ¿qué está preguntando el niño? El niño quiere saber no cómo se pronuncia algo o qué palabra significa esto. No está preguntando sobre el significado de una palabra. El niño está preguntando sobre la realidad de una cosa, es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la realidad? Los niños en sus primeras preguntas hacen preguntas sumamente filosóficas, por eso nos ponen a veces a los padres entre las cuerdas, entre la espada y la pared, acerca de las preguntas que hacen, porque son de difícil respuesta, no es una pregunta sencilla la que hacen, y más cuando entran en la edad de los porqués, que también es una pregunta sumamente filosófica. Y el niño no se conforma con una respuesta mitológica. El niño busca una argumentación, busca una respuesta argumentada, aunque él viva en su mundo, en un mundo de imaginación, en un mundo de fantasía, aunque él viva en un mundo mitológico, cargado de cuentos y cargado de felicidad o de alegría o de lo que fuera, el niño está buscando respuestas que son argumentativas. Somos grandes filósofos cuando somos niños, después perdemos un poco esa capacidad de argumentación porque el mundo nos va poniendo en el corset de la escuela, nos homogeniza y nos hace perder esa capacidad de pregunta, esa capacidad de responder que nosotros hemos logrado en las primeras clases, en el grupo de WhatsApp, donde ustedes empezaron a descubrir cosas con miradas de niños. Muchas veces me decían ustedes hasta esa expresión, vuelvo a tener una mirada de niño, porque vuelvo a descubrir la realidad con esa mirada que tenía cuando era pequeño. Vuelvo a contemplar el mundo, vuelvo a mirar un mundo que muchas veces había pasado por el speech de alguien, de lo cultural, o por algo que alguien nos decía y no por algo que nosotros verdaderamente hubiéramos descubierto. Y bueno, la realidad, una rama que estudia la realidad es la metafísica. Nosotros vamos a estudiarlo esto en el eje número 3, que es justamente la realidad o la metafísica, y son preguntas muy profundas, ¿no es cierto? ¿Cómo es la realidad? ¿Es material, es inmaterial, es eterna, es creada? ¿Se da en el principio del tiempo? ¿Hay algo antes del tiempo? ¿Puedo hablar de esta manera? ¿No puedo hablar de esta manera? ¿Qué principios rigen la realidad? A veces pareciera que todo fuera azaroso, y a veces pareciera que todo tiene un orden o que tiene una finalidad. Fíjense esto mismo que estamos viviendo en la historia de la humanidad por primera vez, una pandemia que afecta globalmente, que afecta a todo el mundo.
y uno se hace estas preguntas, a ver qué significa esta realidad. Tiene un origen natural, tiene un origen artificial, ha sido creado por el hombre, es una pandemia que está siendo utilizada por alguna potencia mundial. Bueno, son preguntas que nos hacemos y que tienen que ver con esto, ¿no? Hay un orden, hay un azar. ¿Cómo funciona la realidad? ¿Funciona este universo en el que vivimos? ¿Funciona como un único organismo vivo? ¿Funciona como una máquina? ¿Funciona mágicamente? ¿Puedo encontrar las leyes? ¿No puedo encontrarlas? Bueno, todas estas son preguntas que nos hacemos y que después nos vamos a hacer también sobre los seres que ocupan esta realidad, desde los seres humanos, los seres naturales, los seres artificiales, cómo son también materiales, inmateriales, son corruptibles, son eternos. La pregunta que uno se hace como ser humano, en la muerte termina todo, hay una continuidad. Bueno, estas son las preguntas que tiene esta rama de la filosofía que se llama metafísica. No tenemos que confundir este nombre de metafísica a veces con aquellos carteles que vemos en la vía pública que tienen que ver con pseudociencias o con vieron la prenda metafísica o viene fulano a darnos un curso de metafísica. No, no tiene que ver con esto, tiene que ver con las grandes preguntas que nosotros nos hacemos como seres humanos acerca de la realidad. Y una vez que me hice las preguntas sobre la realidad, aparece otra rama de la filosofía que es la teoría del conocimiento, porque inmediatamente que yo me pregunto sobre la realidad me pregunto, ¿y esto que conozco? ¿Cómo lo conozco? Es decir, eh, ¿estoy conociendo la realidad o estoy conociendo el conocimiento de la realidad? Porque claro, el conocimiento no es lo mismo el conocimiento que tiene de algo nosotros un ser humano, el que tiene un perro, el que tiene un gato, el que tiene un animal. Entonces es la misma la realidad que abordamos, es distinto el conocimiento que puedo tener yo como un ser humano diferente a otro ser humano diferente, es distinto el conocimiento que puede tener o influye la sexualidad en el conocimiento, es decir, como varón conozco de una manera, como mujer conozco de otra, ¿es verdad esto? ¿No es así? Bueno, son grandes preguntas que nos hacemos, nos preguntamos eh, acerca de la verdad, fíjense, una pregunta fundamental en la filosofía, ¿existe la verdad? Podemos hablar de que estoy en posesión de la verdad, en posesión de un saber. ¿Qué método tengo que seguir para conocer cuáles son los límites de mi conocimiento, si es que el conocimiento tiene límites? Bueno, son todas preguntas que nos hacemos. Esta rama de la filosofía es tan importante que ha dado casi como una ciencia nueva, que es la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía, pero hoy tiene tanta profundidad, tanto valor, porque justamente uno se pregunta si el conocimiento científico qué alcance tiene. Imagínense ustedes que no es lo mismo cuando hablo del átomo, genero un modelo, ese modelo que genero sobre el átomo, ¿es el átomo? Y es una respuesta que no es tan sencilla. Y bueno, de aquí, de la teoría del conocimiento, surgen como otras dos ramas diferentes. Uno es la lógica. Ustedes saben, por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de métodos de razonamiento, pero solamente algunos de esos métodos de razonamiento son válidos. Bueno, eso lo estudia una rama de la filosofía que es la lógica. Nosotros no lo vamos a poder ver de ninguna manera. Y existe otra rama dentro de aquí, de la teoría del conocimiento, dentro del conocimiento, que es la filosofía de la ciencia, que también es bellísima, una rama preciosa para estudiar cuál es el alcance de las teorías científicas, hasta dónde los científicos están afirmando algo que es real, hasta dónde están afirmando que es algo que es puramente imaginativo, cuál es la función de la inteligencia, bueno, etcétera. Es bellísimo todo esto poder estudiarlo y esto es una rama más de la filosofía. De ahí entramos a algo que lo vamos a ver nosotros en el eje número 2, que es la antropología. Nos preguntamos, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo estamos compuestos como seres humanos? Tenemos alma, tenemos cuerpo. Cuando hablamos de alma y de cuerpo estamos hablando de dos conceptos que no son de la religión, sino que nacieron en primer lugar en la filosofía y que después la religión de alguna manera los adopta. Esto que somos como seres humanos es algo natural, lo hemos hecho a través de la cultura, es inalterable, evoluciona, bueno, todo eso abarca la antropología. Y de la antropología surgen como otras ramas,
la política, que lo vamos a ver en el eje número 4, por qué vivimos en sociedad, cómo nos organizamos, cuáles son los fundamentos del poder político, cuáles son las formas de gobierno justas, si es que las hay. ¿Puede existir una forma de gobierno que sea justa o todas las formas de gobierno son injustas? Bueno, el análisis de los modelos políticos existentes, las utopías, todo esto que se estudia desde la política. Y algo fundamental, cuando estudiamos al ser humano, estudiamos la acción humana, es decir, lo que nosotros podemos hacer como seres humanos. Y aquí entra una categoría que es muy interesante, que es la categoría de lo bueno y de lo malo. Eh, Normalmente nosotros colocamos estas etiquetas en nuestras acciones. Fulano hizo bien, fulano hizo mal, como el chiste que les pongo aquí, ¿no es cierto? Pienso, luego estorbo. Entonces, pensar está bien o está mal. ¿Por qué algunos consideran que es peligroso pensar? Porque algunos dicen que el pensamiento es el gran desarrollo de la humanidad. Bueno, todo esto entra en lo que llamamos la ética, que es la teoría de las acciones humanas. Nosotros no lo vamos a ver en filosofía el tema de la ética. En el caso del PEP vamos a tener en el cuatrimestre que viene toda una materia que tiene que ver con la ética. Y en el caso del profesorado de matemáticas y en el caso del profesorado de química, no tenemos una materia dentro del profesorado que se llame ética, pero sí esto lo vamos viendo en distintos aspectos, en distintos espacios curriculares, aunque no así con el nombre de ética. Y bueno, eh, como, como última rama y también dentro de estas acciones humanas es la dimensión de la producción. Nosotros no solamente hacemos acciones, como puede ser correr, caminar, saltar, estudiar, enseñar, aprender, sino que también hacemos como obras que son externas a nosotros. Entonces aquí entran dos tipos de producciones, el arte y la tecnología. La tecnología es cuando generamos un bien de uso que tiene una utilidad, como puede ser en este caso el celular de donde estoy grabándoles este video, explicándoles esta clase, o a veces es una obra que no tiene ninguna utilidad, como puede ser un cuadro que coloco en mi habitación simplemente para gozar de sus colores o gozar de su forma, etc. Y entonces ahí aparece lo que es la obra de arte. Entonces nos preguntamos como seres humanos, bueno, si estamos hablando del arte, ¿qué es lo bello, qué es lo feo? Podemos hablar en estas categorías de bello y de feo. Bueno, todo eso lo trata una rama de la filosofía que es la estética, que es lo sublime, lo horroroso, lo siniestro, lo ridículo. Bueno, hay filósofos que han hecho maravillas este, con esto que se llama la estética dentro de la filosofía, la rama que estudia el arte, y también está la filosofía de la técnica o de la tecnología, que es lo que los seres humanos hemos hecho como grandes obras o como obras eh, monumentales a través de la tecnología o de la técnica, etc. Y otras ramas que tienen que ver con el análisis o con la reflexión sobre distintas ciencias, como puede ser la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, de la cultura, del lenguaje. Es decir, la filosofía podemos decir que se mete en la reflexión de todas las otras ciencias, generando como una metaciencia, como una filosofía, una metafísica de las distintas ciencias. Bueno, ahí también les he dejado algunos chistes para que esto no se les haga tan cuesta arriba y que tiene que ver con las ramas de la filosofía. Bueno, con esto llegamos a las últimas actividades que tenemos que realizar para aprobar el eje número 1 y que tiene que ver con una red conceptual de la unidad hasta este tema. No entra dentro del saber filosófico, vieron que la última parte es toda la parte histórica de la filosofía, eso no entraría para hacer como redes conceptuales porque lo estamos trabajando a través de las guías de estudio. Y sí, algo que se viene en la clase número 8, la clase que viene, les voy a dar la introducción a este libro que tenemos que leer, que es La filosofía del cuidar. Y sí, aquí nos vamos a dividir por grupos
y vamos a preparar una presentación en PowerPoint. Vieron que en el PowerPoint les he puesto en la presentación con diapositivas, ustedes pueden grabar con el audio la presentación, entonces nos vamos a dividir por grupos. Esos grupos van a elegir, esto ya lo vamos a explicar más adelante, van a elegir un capítulo de la filosofía del cuidar, van a preparar un PowerPoint y lo vamos a subir como un video al grupo de WhatsApp para que todos podamos verlo. Entonces cada uno va a explicar un capítulo de este libro que es la filosofía del cuidar, que abarcaría el eje 5, pero como les expliqué en la fundamentación de este espacio y en la planificación de este espacio, ese eje número 5 nos abarca de alguna manera transversalmente. Bueno, estas son las actividades que tenemos que realizar para ya dejar cerrado el eje número 1 y las actividades que vamos a realizar a lo largo del curso, que sería con lo del libro de la filosofía del cuidar. Así que espero las devoluciones de esta clase, voy esperando ya las redes conceptuales que vamos a ir compartiendo, y que recuerden ustedes, esto tiene que ver como un examen final, porque un examen parcial, perdón, de la unidad o del eje número 1, porque si ustedes han podido hacer una red conceptual bien hecha, significa que ya aprendieron el tema. No necesito ni de una exposición, ni necesito de un escrito, ni de un trabajo práctico. Una red conceptual significa que yo esos conceptos que están vertidos a lo largo de todo el capítulo los he podido aprender y los he podido hacer míos. Así que bueno, para mí un gusto de nuevo compartir con ustedes esta clase, este video, y ya nos encontramos en el próximo video, que tendrá que ver con la explicación de este libro que tenemos que leer, con la filosofía del cuidado. Cuídense mucho, seguimos en nuestros hogares, en nuestras casas, y seguimos teniendo las clases de modo virtual. Un gusto poder llegar a ustedes de esta manera, y nos vemos en la próxima.